del 10 en adelante. El libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 10 en adelante. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Esto es un pasaje muy conocido y dice la palabra de Dios. Y tuvo gran hambre y quiso comer. ¿De quién se está hablando acá? De Pedro. ¿Qué tenía Pedro? Hambre. ¿Y qué quiso comer? ¿Cuántos tienen hambre en esta hora? Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios siempre va a abrir los cielos para sus hijos fieles. Hay veces que vemos los cielos cerrados, pero Dios tiene el poder de abrir los cielos. Te vengo a decir en esta hora que en tu dificultad, en tu problema, en tu angustia, todavía Dios sigue abriendo cielos. Alabado sea Dios. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo y atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos y reptiles del cielo. ¿Alguna vez le has dicho cuadrúpedo a alguien? No, ¿verdad? No lo diga. En el cual habían todos los cuadrúpedos de la tierra, de las aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo a Pedro: levántate, mata y qué cosa, y come. Entonces Pedro respondió al Señor: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y aquí viene el texto donde me quiero detener. Y volvió la voz a él, ¿por cuánta vez? Por segunda ¿qué? Vez. Le dijo Dios: lo que Dios limpió, no lo llames ¿qué cosa? Común. Entonces se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Palabra de Dios. Tenemos que ser serios en la teología. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos claramente que aquí Dios no está hablando que usted puede comer todo tipo de animales. Aquí lo que se está refiriendo es que el evangelio es para todo el mundo. Pero yo no quiero basar mi mensaje en esto en esta hora. Donde me quiero detener yo es en la experiencia de Pedro. Cuando usted analiza el texto bíblico, usted va a notar que el lienzo baja ¿cuántas veces? Y aún Pedro entendía. Y dice que el lienzo subía y bajaba, volvía a subir, volvía a bajar. Pedro no entendía. Ahora, Dios desechó a Pedro porque Pedro no entendió. Dios siguió trabajando con Pedro una, otra y otra y otra vez, porque en el Dios que tú y yo creemos es en el Dios de las múltiples oportunidades. Alabado sea Dios. Yo no sé por qué, hermanos, pero hoy este mensaje es para aquellas personas, especialmente para mí como siervo de Dios. Porque el diablo sabe bien jugar un jueguito impresionante. ¿Cuál, pastor? Al diablo le gusta que tú creas en la idea o en la filosofía de la singular oportunidad. ¿Cuál es esa filosofía, pastor? El diablo trata de traer a tu mente que para tú lograr cosas en la vida solamente tienes una oportunidad. Si fallas en esa oportunidad, perdiste el chance. Si eres cristiano, te bautizas, ahora tienes que vivir en santidad, no puedes fallar. Sería bueno no fallar, pero hermano, 7 veces cae el justo y ¿cuántas veces se levanta? El enemigo quiere que tú creas que si lo intentas una vez y fallas, no lo vas a poder lograr. Por eso usted ve gente que comienza un negocio, le va mal y se frustran. Por eso usted ve gente que se casó o tuvieron una novia, le fue mal en el amor y dicen: jamás me volveré a enamorar.
Por eso usted ve gente que pierde su casa, pierde el negocio y se suicidan. ¿Por qué? Porque creen que jamás lo van a poder lograr, jamás se van a poder levantar, jamás lo van a poder intentar. Pero yo he venido a decirte que el Dios en el cual tú y yo creemos es el Dios de las múltiples oportunidades. Alabado sea Dios. Dice que Pedro, Señor, los cuadrúpedos, no entiendo. Vuelven a bajar los mismos cuadrúpedos. No entiendo. Vuelven a bajar por tercera vez. No entiendo. Dice que el lienzo se recogió y Pedro viene a entender cuando llega a donde, a casa de quién, de Cornelio. ¿Por qué? Porque el Dios en el cual tú y yo creemos es un Dios que va a trabajar con tu vida hasta el día que tú alcances el propósito por el cual Él te llamó. Ahora, queridos hermanos, el hombre piensa diferente. El hombre, si tú fallas, te dice, you done, terminaste. Hasta ahí llegaste. No lo vas a alcanzar, no lo vas a lograr, tú no vas a ningún lado. Y es una idea ilusa pensar que el doctor, que hoy día maneja un buen carro, vive en una buena casa, y no estoy hablando de usted, doctor, pero por lo general el abogado que vive en una buena casa, tiene un buen bufete colectivo, aquel hombre que fue exitoso y le fue bien, es iluso pensar que ese hombre llegó ahí por un golpe de suerte o porque ya llegó un día, se levantó, pasó el examen, el board y ya llegó ahí. No. Ese hombre se frustró. Había exámenes que estaba haciendo que decía, no lo voy a pasar, no lo voy a lograr. El dinero no me da para seguir la carrera. Lo mismo le pasó al abogado, lo mismo le pasa al deportista. Hermano, mire, a mí me gustan los deportes. Y si usted ve algo que paraliza a los Estados Unidos es el boxeo, ¿sí o no? Y mire, hermano, yo me inscribí en boxeo. Muchachito, en Cuba el boxeo, no hay comida, pero el deporte es gratis. Entonces yo llego y me ponen a un negrito flaquito, bajito. Bueno, yo también era negro y flaco igual, pero así era como yo lo veía. Y mira, hermano, me dice el profesor, ¿tú quieres ser boxeador? Y yo le digo, sí. Bueno, ponte los guantes. Y yo le digo, no, pero ¿y la técnica? No, vete para el ring. Me han dado un derechazo por la nariz que entregué los guantes y dije, hasta hoy soy boxeador. Entonces usted ve a Manny Pacquiao, ve a los grandes boxeadores, ellos no llegaron ahí por un golpe de suerte. Ellos llegaron porque lo intentaron, se cayeron. Es como el futbolista. Qué rico ser como Messi, sí, pero cuántos trampiés, cuántos estrellones, cuántos resbalones, cuántas cosas le sucedieron para llegar a ser uno de los mejores futbolistas del mundo. Y si hay algún argentino acá y está escuchando, es el mejor del mundo. Queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios que nos quiere dar múltiples oportunidades. Ahora, ¿qué quiere el diablo? Que en ese proceso tú creas que estás descalificado, que no vas a poder llegar, que en tu primera caída en la vida espiritual tú digas, me caí, no lo puedo lograr. No. El Dios que tú y yo tenemos lo va a seguir intentando, lo va a seguir intentando, lo va a seguir intentando hasta que tú llegues a ser lo que Él quiere que tú seas. Querido hermano, el Dios que tú y yo tenemos es un Dios grande, poderoso, maravilloso, que tú te podrás rendir, pero Él no se va a rendir. Él va a seguir luchando, Él te va a buscar, Él te va a llevar y vas a alcanzar el reino de los cielos. Ahora la Biblia está llena de ejemplos de personas que no merecían una segunda oportunidad. El primerito que no merecía una segunda oportunidad era el mismo Pedro.
A ese Pedro que le bajó el lienzo, le volvió a subir y no entendía nada, a ese mismo Pedro lo vemos en el libro de Mateo capítulo 14, en un episodio donde todo el mundo está allí en el agua, hay una tormenta, se aparece Jesucristo y Pedro, ¿qué hace? Comienza a caminar por encima de las aguas. Pero cuando la gente ve que tú haces cosas grandes por la fe en Dios, a la gente eso no le gusta, hermano. Y ahora Pedro se siente bien consigo mismo, comienza a mirar para atrás. Usted conoce la historia y de repente Pedro se comienza a hundir. ¿Sabe qué dice la gente cuando tú has tenido éxito y te comienzas a hundir? Se lo merece por creído. ¿Sabe qué hace la gente? ¿Qué hace el ser humano? No te da una segunda oportunidad. Qué bueno que esté comiendo fango, bastante Mercedes-Benz o BMW que manejó. Ahora que hay una expresión dominicana que dice chupa caramelo. Pero el Dios en el cual tú y yo creemos, dice el texto bíblico que extendió su mano y le dijo: Pedro, aunque fallaste, levántate porque yo te quiero dar otra nueva oportunidad. Y hermano, no solo ahí, mira, en Marcos 14, Pedro niega a Jesús. En Marcos 16, cuando Jesús resucita, y note este detalle, Pedro niega a Jesús en Marcos 14, en Marcos 16 resucita a Jesús. ¿Saben qué es lo primero que dice Jesús? Díganle a quién. A Pedro que yo qué cosa. Pero Señor, si Pedro te acaba de negar, ¿cuántos días habían pasado de que Pedro negó a Jesús? Unos días. Ah, no, pero si el hermano falla hay que observarlo. Hay que tenerlo ahí vigilado porque ya falló una vez. Y no. ¿Qué hace el ser humano? Te aparta a un lado y te pone en observación. Ahora, miren lo que dice mi Biblia. Pedro niega a Jesús. Dice malas palabras. Y Jesús nada más que resucita dice: avísenle a Pedro. En Lucas 22, 31 dice la Biblia: dijo también el Señor a Simón Pedro: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y esos hermanos que a veces tú ves que fallan, tienen mucho potencial para Dios, pero el diablo los anda buscando. Así que si tú eres de potencial para Dios, cuídate. Y dice, lo impresionante de este texto en el versículo 32 es que dice Jesús: pero yo he rogado por ti. ¿Quién está rogando por Pedro? Ahora, Jesús, espérate un momentico, ese hombre te acabó de negar. Ese hombre dijo malas palabras, dijo que él no sabía nada de ti. Hermano, yo no sé usted si no va a decir amén, pero yo alabo al Jesús que Dios me ha dado. Es un Jesús de segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. ¿Alguien puede decir aleluya? Mira, hermano, y aquí viene la parte que a mí me eriza los pelos. Yo he rogado para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le está queriendo decir Jesús a Pedro? Pedro, yo tengo la solución de tu caída antes que tú caigas. Yo tengo la solución de tu problema aún antes de que cometas el error. Antes que cayeras en esa bancarrota, ya yo tenía tu salida. Antes que cayeras en ese divorcio, ya yo tenía algo nuevo para ti. Antes que perdieras ese trabajo, antes que tropezaras, ya yo tengo la solución para tu problema. Alabado sea Dios. ¿Y qué decir de Samuel? ¿Cuántas veces Dios llamó a Samuel? ¿Tú sabes cuántas veces Dios llamó a Samuel?
las necesarias para que él entendiera su llamado. A Samuel fueron 3 veces, pero Dios te va a llamar una y otra vez. El lienzo bajó 3 veces y Pedro no entendió. Y Dios le dijo: tranquilito, mijo, ve a casa de Cornelio, que allí vas a entender lo que yo te quiero decir. Y si con Cornelio no hubiese entendido, Dios lo hubiese llevado 10, 15, 20, 30 hasta que Pedro entendiera. Porque el Dios al cual tú y yo servimos es el Dios de las segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Así que, querido amigo y hermano, ese esposo tuyo que no viene a la iglesia, Dios lo va a llamar, lo va a llamar, lo va a llamar, lo va a llamar hasta que caiga aquí rendido a los pies diciendo: Jesucristo es mi Salvador. Ese hijo tuyo rebelde que no quiere venir a la iglesia, Dios lo va a llamar 1, 2, 3, 4, 5. Y si no lo quiere creer, míreme a mí hoy día, 23 años predicando la palabra y no quería saber nada del Señor. Pero a través de mi mamá, de mi hermana, orando, Dios me llamó y me llamó. Y a los 16 años para 17 tocó mi corazón. Y aquí estoy. En agosto 30 cumplo 41 para la gloria de Dios. El Dios en el cual tú y yo creemos te va a llamar 1, 2, 3, 4, las que sean necesarias. Alabado sea Dios por eso. Hermano, miren, en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 9, miren lo que dice Génesis 35, 9. Y apareció otra vez Dios a Jacob. ¿Quién se apareció otra vez a Jacob? Dios. Pero lo que la gente no tiene en cuenta, ¿cuándo fue que Dios se le apareció a Jacob? Se le apareció después que había engañado a su padre. Se apareció después que se había robado la primogenitura a su hermano. Se apareció después de todos los conflictos con Labán, que si me llevo, que si me robo, que si no te doy, porque ese Jacob era tremendo. Labán era tremendo también, pero Jacob se las traía. Ahora, ¿cómo es posible que a un hombre como Jacob Dios se le aparezca otra vez? Es decir, que antes se le había aparecido y después de su vida de pecado se le volvió a aparecer otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Yo agradezco porque Dios se va a aparecer en mi vida cuantas veces sea necesaria. Seamos honestos. Si en el Dios que tú y yo creemos no fuera un Dios de múltiples oportunidades, ninguno de nosotros estaríamos aquí. ¿Cuántas veces le dijiste al Señor: ahora sí no voy a pecar más? Señor, mi vida va a ser para ti. Ahora sí voy a ser un cristiano fiel. Ahora sí voy a diezmar, voy a ofrendar, voy a hacer obra misionera, voy a vivir para mi esposo, para mi esposa. ¿Cuántas veces prometiste lo mismo? Y a la semana estabas revolcándote en el fango. Y si estás aquí hoy, es porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Y qué decir de Moisés? Asesinó y se fue a un desierto. Su hermanito de crianza no lo fue a buscar allá. Tampoco sus amigos, por los cuales él mató al egipcio, se olvidaron de él. Porque así es el ser humano. Tú puedes hacer lo que sea por tu pana, por tu amigo, por la persona que está a tu lado, y a la hora cero te dejan en el desierto. Pero allí en el desierto se le apareció Jehová y le dijo: Moisés, todo el mundo te abandonó, fuiste un asesino, pero yo estoy aquí para darte una segunda oportunidad y alcances el propósito que yo tengo para tu vida. Alabado sea Dios.
Uno de los ejemplos más tristes es el de Abraham. Dios le dice: mantente fiel, que te voy a dar el hijo de qué cosa, de la promesa. Y él no le hace caso a Dios. Va, se acuesta con la criada y tiene un hijo que no es el de la promesa. Sin embargo, Dios se le aparece y le dice: óyeme, aunque tú me fallaste, aunque no esperaste, aunque no guardaste el tiempo, yo sí tengo palabra. Yo soy Jehová. Yo voy a cumplir con mi palabra. La promesa, el pacto que hice contigo se va a cumplir. Ese es el Dios en el cual yo creo. Usted me dice: pastor, pero ¿tiene lógica? No. ¿Hay explicación para que Dios sea así? No. Pero Él es Dios. El Dios que quiere que tú y yo, sobre toda costa, lleguemos al cielo. Y esto se pone interesante. David se acostó con una mujer que no era la de él. Y no le bastó. ¿Y ustedes creen que en ese tiempo el Espíritu Santo no le estuvo hablando? Sí. Pero estaba ciego. Y dijo: esa mujer es mía. Y no solo adulteró, sino que asesinó. Pero Dios le envía al profeta Natán y logró que David reconociera su error. Pero hermano, ¿qué hubiese hecho usted con David si hubiese tenido el poder en sus manos? ¿Usted le habría dado a David, un asesino y adúltero, una segunda oportunidad? Jonás se lo traga un pez, desobedece a Dios y al final termina haciendo lo que Dios quería que él hiciera. Sansón nace con un voto nazareno, se va fuera del pueblo de Dios, se busca una mujer de afuera, revolotea con ella. Estamos en horario que todavía no se puede hablar claro. Revela el secreto de su fuerza, le cortan el cabello, le sacan los ojos, pero dice mi Biblia, no sé la suya, que el cabello de Sansón volvió a crecer otra vez. ¿Quién entiende a Dios? El hijo pródigo. ¿Te imaginas que hubiese sido del hijo pródigo si no hubiese creído en un Dios de segundas oportunidades? Jamás habría regresado. Y la parábola de la oveja perdida me muestra a mí que Dios dejó a las 99 en el rebaño. ¿Y a quién se fue a buscar? A la que se había descarriado. Ahora, querido hermano, ¿qué te estoy queriendo decir? Mata, roba, asesina, adultera. Ni loco que yo estuviera te estaría diciendo eso. Lo que quiero decirte es que el Dios en el cual tú y yo creemos es un Dios misericordioso. Alabado sea Dios. No es que tienes una licencia en la mano para pecar. Es que tú tienes que entender que aunque hayas fallado, tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias, porque el Dios en el cual tú y yo creemos es el Dios de las múltiples oportunidades. Pero este mensaje es un poco chocante para aquellas personas que dicen: pastor, ¿qué tema es ese? La gente van a pecar, van a tener licencia para pecar, pastor. Hable de ley, de condenación, de que el que peque se va a perder. Sí, eso es real, pero por lo general, al que tú ves hablando de ese punto de vista y condenando y juzgando y señalando,
no es que esa persona no crea en que la salvación es por gracia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Esa persona cree que la gracia es para ellos, pero no para ti. Porque tu pecado sí no merece la misericordia de Dios, pero el de ellos sí. Entonces ellos te señalan. ¿Por qué? Porque dicen, él cayó demasiado bajo. Pero dice mi Biblia que el que señala la paja del ojo ajeno, que tiene en la de él. Y usted va a notar que hay personas, por ejemplo, mi profesor de teología, hablando de la gracia de Dios, decía, la iglesia tiene normas, tiene leyes, y a veces hay miembros que son separados de la iglesia y otros que se mantienen en la iglesia. Y él nos decía aquí en la Universidad de Oxford, la diferencia entre un miembro que está separado de la iglesia y el que está dentro de los libros todavía es que a ese miembro lo agarraron pecando y a usted no lo han agarrado todavía. Esa es la diferencia. Y tenemos que entender que la gracia es para todos. Háblame de legalismo cuando se trata de tu hijo. A ver, hasta ahí llega tu legalismo. La iglesia está perdida. Hay que separar a todo el mundo. Se van para el infierno. Cuando tu hijo es el que está en pecado, no. Tratemos al muchacho con suavidad. ¿Sabes que todos nosotros somos hijos de Dios? Y cuando Dios nos mira, lo único que nosotros le inspiramos a ese Dios es ternura y amor. Miren, hermanos, la parte que menos me gusta de la crianza de un bebé es limpiarle sus fluidos internos. Y menos mal que estamos en Estados Unidos, que hay pamper. Y mire, cuando está mi mamá, mi hermana principal, siempre está Becky y yo soy feliz. Pero cuando me toca a mí quedarme solo con esas fieras, yo vivo orando diciendo, Señor, que aguanten hasta que llegue su mamá. Pero cuando les toca hacer lo que tienen que hacer, yo he perdido la cuenta. La primera vez tuve que tener valor, pero ya he perdido la cuenta de cuántas veces lo he hecho. ¿Saben por qué? Porque esas dos criaturitas, más que todo, no importa cuántas veces la embarren, yo las voy a limpiar porque son mis hijas. Ahora te digo algo, yo soy un padre malo. Imagínate Dios, no importa cuántas veces tú la embarres, Dios va a correr para limpiarte y lavarte con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. 3 cosas que quiero que aprendan en esta hora, en el tiempo que me queda. El tiempo se me ha ido. Número 1, prepárate para las oportunidades que Dios te va a dar. Es decir, ¿cuántas oportunidades Dios me va a dar? Las que sean necesarias, pero tú tienes que estar preparado. Dice la Biblia que David, ¿cuántas piedras tomó? 5. ¿Cuántas necesitó? Ese fue David. Pero él no tuvo falta de fe. Unos dicen que bueno, era que Goliat tenía más hermanos. Pero él dijo, yo creo en el Dios de las múltiples oportunidades. Así que yo voy a estar preparado para las oportunidades que Dios me va a dar. Y si fallo en la primera, tomo la segunda, tomo la tercera, tomo la cuarta, tomo la quinta. Porque el Dios en el cual yo creo es el Dios de las múltiples oportunidades. Número 2, resiste la tendencia a rechazar la idea de las nuevas oportunidades. ¿Saben? Estamos rodeados de personas que se resisten a creer que tú mereces una segunda oportunidad. ¿Estás rodeado? ¿Sabes quiénes son esas mismas personas? Tu esposa, tus hijos, la iglesia, todo el mundo. Ahora, el que sí sabe que tú mereces una segunda oportunidad es Dios. Y ahora está Elías con su criado. Y el criado viene y le dice, profeta, deja de orar, no va a llover.
Y dice que el profeta le decía: regresa y vuelve a orar y vuelve a mirar, porque yo estoy convencido que va a llover otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Dios va a intentarlo una y otra vez. Tú tienes que resistir a las personas que vienen a hacerte creer que Dios no lo va a hacer, que Dios no lo va a cumplir, que Dios no te va a perdonar, que Dios no va a restaurar tu vida, que no vas a volverte a casar otra vez, que tu negocio no va a prosperar otra vez. Resiste esta tendencia. Y dile como el siervo, como le decía Elías al siervo: regresa, sigue orando y tráeme la noticia cuando llueva. Número 3, persiste hasta que alcances tu propósito. Una vez que te prepares, una vez que resistas la idea, persiste en tu propósito. Miren lo que dice la Biblia en Génesis 26. Génesis 26, se los digo rápidamente para no leerlo. Génesis 26 dice que Isaac hacía un pozo y venían los enemigos atrás y se lo cerraban. Hacía un pozo y se lo cerraban. Hacía otro pozo y se lo cerraban. Pero Isaac persistía en la idea. Y venía y se abría un pozo. Hermano, abrir un pozo cuesta trabajo. Yo era estudiante cuando abrieron el pozo del seminario. Nunca dio agua, pero como dio dinero. Los estudiantes nos sentimos tristes cuando se acabó la construcción del pozo. Y costó trabajo. Pero dice la Biblia en el libro de Génesis que Isaac abría un pozo y venía el enemigo y se lo cerraba. Lo abría y se lo cerraban. Lo abría y se lo cerraban. Hasta que de repente abrió el pozo en Riabot. Y dice que los enemigos no se lo pudieron cerrar. Alabado sea Dios. Tú tienes que persistir hasta el día que alcances el propósito por el cual Dios te llamó. Inténtalo, lucha, busca y lo vas a alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero terminar con 2 experiencias más. Número 1, 2 personajes, Pedro y Judas. Dice que Judas vendió a su maestro por ¿cuántas piezas de plata? 30. Y Pedro, ¿qué hizo? Negó al maestro que Judas vendió por 30 piezas de plata. Sin embargo, Judas se ahorcó. ¿Y Pedro? ¿Y Pedro? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? El problema era que Judas tenía la filosofía de la singular oportunidad. Sin embargo, Pedro creía en un Dios que lo amaba tanto que no importaba cuántas veces él cayera, él podía regresar a Jesús confiadamente y Jesús lo iba a perdonar siempre que viniera con un corazón contrito y humillado. Alabado sea Dios. Segunda de Samuel 12:3, y con esto termino. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Alabado sea Dios. Fallaste, David, sí, pero si te arrepentiste, tienes un Dios de múltiples oportunidades. Es como que vamos a imaginar que de repente su papá se muere y le deja 10 millones de dólares. Y después que le deja 10 millones de dólares en sus manos, usted los malgasta. Y de repente su tío se está muriendo y dice: hijo mío, ven acá. Malgastaste el dinero de tu padre, pero yo te quiero dar una segunda oportunidad. Yo te quiero dejar mis 20 millones.
¿Qué tú crees que va a hacer ese muchacho después de haber vivido una buena vida y estar pasando miseria? Si es una persona lógica, que piensa bien, va a decir: ahora sí yo voy a aprovechar esta oportunidad. Eso mismo le pasa a aquella persona que Dios le da una segunda oportunidad. Eso fue lo que le pasó a David. Cuénteme usted, después que Dios le perdona la vida a David, ¿cuántas personas más David mató? Así como hizo con Urías Geteo. 0. De hecho, le tenía tanta fobia a la fornicación y al adulterio que estando viejito le ponen una jovencita para que lo caliente un poco en el lecho porque hacía frío. Pero dice la Biblia que él no la conoció en el sentido bíblico. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que ser fiel a una sola mujer. Alabado sea Dios. Eso es lo que sucede cuando tú has sido perdonado por Dios y por su gracia. Dios te tiene aquí. Hermano, no condenes, no acuses, más bien vive agradecido de que Dios ha sido misericordioso contigo. Vive agradecido de las oportunidades que Dios te ha dado. Antes de señalar el dedo para criticar, por favor recuerda, señálate a ti primero. Y no seas tan duro contigo mismo. Recuerda, no importa cuántas veces tú caigas, hay perdón en el nombre de Cristo Jesús. Oremos. Querido Padre que moras en los cielos, cuántas gracias te damos por tu palabra. Si no fuera por tu palabra no estaríamos aquí. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Todos aquí hemos cometido errores, pero gracias porque tú no te has cansado de buscarnos, de llamarnos, de perseguirnos. Hasta el día que alcancemos nuestro propósito, ese día nos vas a dejar. ¿Y sabes cuál va a ser ese día? Cuando estemos contigo en un lugar seguro, en el reino de los cielos. Bendice a tu iglesia, Dios. Bendice a las personas que están conectadas. Y gracias, muchas gracias, Dios, porque eres el Dios de las múltiples oportunidades. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros hoy y que podamos aprovechar cada día las oportunidades que Dios nos da. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.